conferencia estará a cargo del ingeniero Juan Darío Ríos Mera, PhD, al mismo que ya lo tenemos acá presente en la sala. Buen día. Buenos días, ingeniero. Voy a dar paso a la lectura de una pequeña hoja de vida, de un resumen de su hoja de vida. El ingeniero Juan Darío Ríos Mera es ingeniero en Industrias Alimentarias por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, UNAP. Es magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Estudiante de doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Fue investigador colaborador de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, UNAP. Extensionista agropecuario, capacitador sobre transformación de materias primas alimenticias oriundas de comunidades ribereñas del distrito de Pebas, técnico de control y aseguramiento de calidad en la producción de harinas fortificadas para programas de alimentación escolar en Agroindustrias Loreto, y a la fecha ha participado y liderado 4 proyectos de investigación en el sector alimentario, contando con varias publicaciones internacionales de corriente WOS Scopus. Nos va a ayudar con el tema de la conferencia, avances en el desarrollo y caracterización de productos cárnicos saludables. Le damos la más cordial de las bienvenidas, ingeniero Juan Darío Ríos Mera. Muy bien, gracias. Aquí tengo que compartir, ¿no? la pantalla. Sí, ya está habilitado para que pueda compartir la pantalla. Sí, listo. Muy bien, gracias por la presentación. En esta oportunidad voy a hablar sobre productos cárnicos, que es el tema en que vengo desarrollando el doctorado. Tanto la maestría como el doctorado me vengo especializando en ese rumbo. Y bien, la idea es obtener productos cárnicos saludables. ¿Por qué? Porque son productos bastante aceptados en el mercado. Se tiene esa hipótesis de que existe una tendencia a consumir más productos de origen vegetal. Sin embargo, todavía existe un nicho de mercado que demanda este tipo de productos. Entonces, en ese sentido, como ya había indicado, el tema es avances en el desarrollo y caracterización de productos cárnicos saludables. Bueno, para tener una idea general, aquí presento el índice, donde como primer punto vamos a hablar un poco de la composición de las carnes y carnes procesadas, para tener una idea principal de por qué son denominadas, o por qué se tiene esa idea de que los productos cárnicos o las carnes serían dañinas para la salud. Y todo se enfoca en la composición de estos. Caracterización de productos cárnicos, así de forma muy breve, voy a presentar qué es lo que se mide, qué es lo que se caracteriza en los productos cárnicos, en el sentido de reformularlos para que sean más saludables. Y aquí los 3 principales puntos que se viene realizando en la investigación en productos cárnicos, que sería principalmente la reducción de sodio. Voy a presentar algunas alternativas y estudios de caso. Todos estos estudios de caso serían estudios reportados en artículos científicos de varias revistas indexadas. Seguidamente, en el mismo camino, como presentado en sodio, voy a presentar acerca de la reducción de la grasa animal, alternativas a estudios de caso. Finalmente, el uso de antioxidantes naturales como alternativa a los antioxidantes artificiales en los productos cárnicos, donde también voy a presentar algunos estudios de caso. Bien, antes de enfocar en el tema de productos cárnicos en sí, me gusta presentar esta diapositiva que se enfoca en la demanda actual de los alimentos, donde los consumidores principalmente buscan 3 aspectos. Uno que sería la conveniencia, el placer y la salud. Conveniencia quiere decir aquellos alimentos que son fáciles de preparar, que son rápidos de preparar,
básicamente porque hoy en día las personas están más enfocadas en el trabajo, no tienen tiempo para cocinar. Y aquí hay un factor, por ejemplo, ¿no? Hay un aumento en las mujeres que trabajan. Hoy en día sabemos que las mujeres no se dedican netamente a las labores del hogar, sino que también aportan en la economía de la familia, es decir, trabajan. Entonces no tienen tiempo para, por ejemplo, cocinar, ¿no? Entonces las familias hoy en día buscan alternativas de alimentos que sean rápidos de preparar, fáciles de preparar, y así optimizan el tiempo que ellos necesitan para hacer otras labores, ¿no? En el aspecto del placer, aquí ya tiene que ver mucho el aspecto sensorial u organoléptico de los alimentos. Y los alimentos obviamente tienen que ser atractivos para que sean muy aceptados por los consumidores, principalmente en los atributos de sabor, que tenga una forma llamativa, aroma agradable, un color bastante llamativo también. Entonces es otro de los aspectos que los consumidores buscan en los alimentos hoy en día. El tercer aspecto sería el aspecto de salud. Sabemos que estamos en la era de la información, entonces las personas están cada vez más informadas sobre qué alimentos hacen bien o hacen mal para la salud. Y es otro de los aspectos que más destaca al momento de escoger un alimento. Los productos cárnicos se destacan por ser alimentos convenientes. Inclusive hay alimentos que ya son así listos para comer. Tenemos el caso de algunas salchichas, cabanossi, salami. Entonces son alimentos bastante convenientes. Inclusive los productos, hay algunos productos que requieren fácil o rápido preparo. Por ejemplo, las hamburguesas. Tenemos así las multinacionales, ¿no? Como McDonald's, Bembos, Burger King, que forman parte de todo este mercado que comercializa productos cárnicos. Obviamente son alimentos placenteros, básicamente por el alto contenido de grasa. La grasa está asociada mucho con la aceptación del producto cárnico. Sin embargo, son alimentos que no son saludables. Entonces, aquí lo que se busca es obtener un alimento ideal, ¿no? Y los productos cárnicos son grandes candidatos a hacer un producto ideal, son convenientes, son placenteros, pero el principal desafío es que sean saludables, ¿no? Para hablar un poco de la composición, tenemos a las carnes y las carnes procesadas. A ver, déjenme ver el puntero aquí. Muy bien, aquí tenemos en este lado a las carnes. En sí, la carne que no ha pasado por algún procesamiento es bastante saludable, tiene una concentración proteica bastante alta. Y aquí hay hipótesis de que el consumo de carne estaría dañando tu salud. Es falsa, ¿no? Porque el contenido graso de las carnes es de 2.5%, es una concentración bastante baja. Es decir, no tendrían algún efecto dañino en el consumo, ¿no? Y también tenemos otros factores como carbohidratos, cenizas, que no están muy relacionados con el tema de la salud. No obstante, en las carnes procesadas, los productos cárnicos, el contenido de grasa, por ejemplo, que iba de 2.5, puede subir hasta 32% de concentración. Y aquí está el principal detalle de los productos cárnicos, en el por qué son considerados productos dañinos para la salud, debido al elevado contenido de grasa. También, bueno, aquí un aspecto positivo desde el punto de vista nutricional, podría aumentar considerablemente también el contenido proteico, eso sería positivo tal vez. Y tenemos otros factores, ¿no? Como el agua, que puede variar de un producto cárnico de humedad intermediaria a alta. Entonces, aquí podemos decir que existe un aumento considerable de grasas en los productos cárnicos. Además del contenido graso, los productos cárnicos contienen un alto contenido de sodio, que sería
aportado principalmente por el cloruro de sodio o la sal de cocina, que varía de 2 a 6% de concentración. Y el uso de antioxidantes artificiales. Se tiene esa asociación de que antioxidantes artificiales en una alta concentración en los alimentos podría traer problemas de salud en las personas. Entonces, en conclusión, las carnes procesadas son las que son dañinas, no las carnes, principalmente por el contenido alto de grasa, el contenido alto de sodio y el uso de antioxidantes artificiales. Por ese motivo, las carnes procesadas se ha asociado con diversas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón, diabetes mellitus tipo 2, cáncer de colon. En 2015 salió una publicación de que un consumo diario de 50 gramos por día de productos cárnicos estaría aumentando el riesgo de cáncer de colon en las personas. Y también está asociado con la obesidad, ¿no? Que es la pandemia del siglo XXI. No obstante, hace 10 años se ha propuesto de que los productos cárnicos podrían ser saludables y podrían considerarse como alimentos funcionales. Los alimentos funcionales son aquellos que conllevan o tienen en su composición algún compuesto que trae algún beneficio para la salud. En este sentido, estos autores denominan a los productos cárnicos como saludables cuando contienen estos compuestos bioactivos, que serían los ácidos grasos insaturados, los llamados omega 3, omega 6, omega 9. Podría contener fibras también. Las carnes no contienen nada de fibras, pero se podría incorporar. Antioxidantes, obviamente, de origen natural. Y algunos péptidos también que podrían tener alguna acción antioxidante. Entonces, es posible obtener productos cárnicos saludables. Para hablar un poco sobre la caracterización de los productos cárnicos, tenemos varios análisis que se realizan. Estoy presentando esto porque más adelante voy a presentar resultados de investigaciones. Entonces, la idea es que las personas que están oyendo se contextualicen en los resultados que se está presentando. Entonces, en la calidad físico-química, lo que se mide principalmente es el pH, el análisis de color instrumental, principalmente la intensidad de rojo, de amarillo y la luminosidad, que sería en el espacio de color de esta esfera. Actividad de agua, que está muy relacionado con el crecimiento microbiano en el producto cárnico, y un análisis clásica, ¿no? Que se hacen para todos los alimentos, que sería la composición centesimal. Seguidamente tenemos los parámetros de rendimiento, donde se pueden medir varios parámetros, donde nos va a indicar principalmente las pérdidas de algunos componentes que tienen alguna relación con las características sensoriales del producto cárnico y consecuentemente en la aceptación. Por ejemplo, tenemos las pérdidas de peso por cocción, que serían las pérdidas principalmente de agua y grasa en el producto. La reducción de diámetro, que estaría muy ligada a las pérdidas por cocción. Reducción de diámetro podríamos medir, por ejemplo, en hamburguesa. La retención de humedad y la retención de grasa, ¿no? Entonces, todos estos análisis se correlacionan entre sí. Tenemos el parámetro de textura, el Texture Profile Analysis, que básicamente es el uso de un aparato que simula la masticación de una persona, ¿no? Donde se expresa a través de curvas. Principalmente aquí lo que más interesa es la determinación de la dureza, que sería este pico máximo de aquí, que sería la fuerza necesaria para alcanzar una deformación. En términos de masticación sería la fuerza con que el producto se deforma en la primera mordida del producto cárnico. En los productos cárnicos principalmente lo que se mide es la dureza, la elasticidad, qué tan elástico es el producto, la cohesividad, que sería en términos prácticos, si el alimento queda pegado en el paladar, la adhesividad,
y la masticabilidad, que está muy relacionada con la dureza, ¿no? La masticabilidad quiere decir que cuánto tiempo demora el producto cárnico ser masticado antes de ser deglutido. Como cuarto punto tenemos la calidad microbiológica. Obviamente se tiene que medir la calidad microbiológica y ahí hay varios parámetros o varios tipos de microorganismos que se determinan. Yo coloqué aquí aquellos que son de la normativa brasilera. Y la novedad en la caracterización de los productos cárnicos, y no solamente de este tipo de productos, sino de alimentos, está en la calidad sensorial, que no solamente se puede medir con probadores entrenados, sino también con consumidores. Y esa es la tendencia que se viene realizando hoy en día, considerar la voz del consumidor en la caracterización de los alimentos. En este contexto, lo que se realiza principalmente con probadores entrenados es el análisis descriptivo cuantitativo, que tiene una desventaja. Requiere mucho tiempo para que los probadores sean entrenados, básicamente tengan un consenso, que puede llevar algunos meses. No obstante, se obtiene una respuesta bastante acurada del perfil sensorial del producto. Como había mencionado, ¿no? Ahora, hoy en día existe esa tendencia de utilizar consumidores para caracterizar sensorialmente a los alimentos, donde hay una transición del análisis descriptivo cuantitativo hacia el uso de métodos emergentes y rápidos, que podría ser ejecutado en un día, en 2 días, son bastante rápidos. Tenemos aquí los métodos estáticos. Métodos estáticos quieren decir que se determinan en un tiempo, es decir, el consumidor prueba el alimento y va describiendo al producto. Aquí hay varias técnicas, por ejemplo, el Pivot Profile, que sería caracterizar sensorialmente a los alimentos considerando una muestra estándar, que sería llamado de Pivot. El Check Total Apply, marcar todo lo que se aplica, que básicamente indica cuáles atributos sensoriales se aplican para determinada muestra, ¿no? Los métodos dinámicos son aquellos que consideran el tiempo de masticación del alimento. Esto quiere decir cómo va evolucionando los atributos sensoriales del alimento durante el tiempo de masticación hasta que el alimento es deglutido. Y aquí tenemos una técnica clásica que sería el Temporal Dominance of Sensations, que básicamente lo que mide es determinar la dominancia de atributos sensoriales durante el tiempo de masticación. El T-Kata, que sería una variable del kata, pero ya desde una perspectiva temporal. No obstante, el principal inconveniente, vamos a decir, del uso de consumidores es que requiere el uso de softwares de colecta de datos, por ejemplo, el CompuSense, que es un software de Canadá. Tiene un costo bastante caro para adquirirlo. Sin embargo, es un software que te administra muy bien tus datos y te deja listo para que puedas analizarlos. Y para el análisis de datos puedes utilizar análisis estadístico multivariado con uso de la herramienta R. Y aquí ya se requiere un poco de conocimiento de este software, ¿no? Otro aspecto que se mide en los productos cárnicos es la oxidación, principalmente la oxidación de lípidos y proteínas. En los lípidos se puede medir compuesto de oxidación primaria, el índice de peróxidos, que se puede medir espectrofotométricamente, y compuesto de oxidación secundaria, los llamados sustancias reactivas al ácido activo barbitúrico, que es el análisis más clásico que se realiza en productos cárnicos, llamado T-Bars. También se puede determinar los compuestos volátiles utilizando, por ejemplo, marcadores de oxidación como el hexanal, que es un aldehído, que es lo que más se produce proveniente de los lípidos en los productos cárnicos. También hay una tendencia, hay pocos estudios acerca de la oxidación proteica, donde se puede determinar bases de Schiff, que sería la reacción de aminas con compuestos carbonílicos, y también podríamos determinar aldehídos Strecken o degradación de aminoácidos. Todo esto utilizando cromatografía HPLC.
Bien, ahora para enfocar en los aspectos de los componentes de los productos cárnicos, aquellos componentes que hacen daño en el consumo, tenemos a la sal en primer lugar. Sin embargo, tenemos que enfocar cuál es el rol de la sal en los productos cárnicos, por qué se utilizan. Aquí yo coloqué 5 puntos principales. En primer lugar, aumenta la vida útil del producto a través de la disminución de la actividad de agua. Hay algunos productos donde se adiciona una concentración de sal bastante elevada. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, el salami. Se coloca bastante sal y este producto se podría almacenar a temperatura ambiente. Y a través de la acción de la sal, el producto puede durar bastante tiempo en almacenamiento, ¿no? Ayuda a retener agua en el producto después de la cocción a través de una formación de una red tridimensional sobre la superficie del producto o de las proteínas en todo caso. Entonces, este es otro aspecto positivo de la sal en los productos cárnicos. Mejora la emulsificación de proteínas y grasas, que es un aspecto bastante importante en productos emulsionados como las salchichas. Mejora la textura del producto cárnico y esto tiene que ver mucho con la concentración de la sal en el producto cárnico. A determinadas concentraciones se puede tener una textura bastante adecuada, ¿no? Que no sería ni tan duro ni tan suave, sería una textura intermediaria. Obviamente intensifica el sabor. Sabemos que la sal es un ingrediente indispensable en nuestra dieta, principalmente por ese aspecto, ¿no? De que intensifica el sabor de los alimentos. Ahora enfocamos en el aspecto de reducción de sal o de sodio en los productos cárnicos. Aquí en esta revisión, estos autores citaron varias alternativas de reducción de sal en los productos cárnicos, principalmente por esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De que se debe consumir menos de 5 gramos de sal, que sería un equivalente a menos de 2 gramos de sodio por día en nuestra dieta, ¿no? Entonces, entre las alternativas o ingredientes alternativos para la reducción de sodio en productos cárnicos, tenemos principalmente 3. El método más clásico sería el uso de cloruros, principalmente el uso de cloruro de potasio. No obstante, también se pueden utilizar cloruro de magnesio y cloruro de calcio, o la mezcla de todos estos cloruros, que tienen un potencial bastante interesante para reducir sodio en productos cárnicos. Otra alternativa sería el uso de hongos comestibles, que es una tendencia que se viene desarrollando hoy en día. Principalmente se extrae, se hace una extracción de los componentes de los hongos, porque en su composición contienen algunos aminoácidos, principalmente el ácido glutámico, que tienen una asociación con intensificar el sabor en los alimentos, el llamado sabor umami, ¿no? que está relacionado mucho también que es bastante parecido al sabor salado en los alimentos. Y otro aspecto, otra forma de reducir sodio en productos cárnicos que es bastante novedoso, que vengo desarrollando en mi doctorado, que sería el uso de estructura modificada de la sal, que sería la forma, la morfología del tipo de la sal, y voy a presentar más adelante cuáles son, y el tamaño, principalmente en la reducción del tamaño del cristal de sal. Como ejemplos en lo que respecta a los cloruros, aquí cito un trabajo realizado con salami, que fue realizado en el laboratorio donde vengo desarrollando el doctorado. Este es el producto control, que tuvo una concentración elevada de sal, y los productos que fueron reducidos en sal y que usaron cloruro de potasio y cloruro de calcio. Estos son los resultados de aceptación, donde el sabor salado fue bastante similar para todos los tratamientos. Quiere decir que utilizando cloruro de potasio y cloruro de calcio se puede tener una salinidad bastante similar respecto al tratamiento control. No obstante, si nos vamos al sabor, este sería el tratamiento control. En el atributo sabor se obtuvo la mayor nota para
el producto control. Como pueden ver, el 7.2 sería la nota máxima. Quiere decir que en el sabor hay un aspecto negativo sobre el uso de otros tipos de cloruros. Y eso también tiene una consecuencia en la aceptación general del producto, que también tuvo la misma tendencia, ¿no? El producto cárnico con mayor concentración de sal fue el más aceptado respecto a los otros tratamientos. Hay una asociación del uso de cloruros, potasio, calcio, de que cuanto más se aumenta en el producto cárnico, hay una incidencia de obtener sabor amargo y metálico. Entonces, posiblemente esto ocurrió en este estudio. No obstante, es posible mitigar los defectos sensoriales del cloruro de potasio. Es posible, sí. Se podrían utilizar enmascaradores o mejoradores de sabor. En este estudio, por ejemplo, se utilizó lisina, taurina, y nosinato disódico y guanilato disódico en salchichas que fueron reemplazadas por cloruro de potasio. El cloruro de sodio fue reemplazado por cloruro de potasio en una concentración de 50% de reducción. Aquí se puede ver, por ejemplo, este tratamiento L2080, que sería el uso de lisina, donde no hubo diferencias en el color o en ningún parámetro sensorial, tanto el aroma, sabor, la textura. Y también este tratamiento que sería el inosinato disódico, guaninato disódico, donde también no hubieron diferencias en los parámetros sensoriales de las salchichas. Quiere decir que para incorporar cloruro de potasio sería necesario el uso de mejoradores o enmascaradores de sabor. No obstante, también el uso de estos ingredientes estaría incrementando el costo de producción de los productos cárnicos, ¿no? Cuando se utiliza cloruro de potasio. Otra alternativa de reducción de sodio sería el uso de extractos de hongos comestibles. En este estudio utilizaron shiitake, que sería un tipo de hongo, donde se realizó una extracción bastante simple, donde los hongos fueron secos, se trituraron y se obtuvo un extracto a una concentración de hongo de 5, 12,5 o 20% cuando los hongos fueron mezclados con agua. El mejor tratamiento fue el extracto de shiitake a 20% de concentración, donde hubo un aumento de la salinidad, 50% de reducción de sal. Es una reducción bastante significativa. También hubo aumento de la aceptación en el color, el aroma, la textura, el sabor y la impresión general. No obstante, hubieron cambios ligeros en el pH, rendimiento, textura y color. Y esto nos conlleva a optimizar el uso del extracto de hongos en los productos cárnicos. No, sin embargo, es una alternativa bastante potencial para reducir sal o sodio en los productos cárnicos. Y como había comentado, la otra alternativa sería modificar la estructura de la sal. En este estudio que reportamos, utilizamos sal micronizado, donde se tiene esta hipótesis, ¿no? Que a menor tamaño de cristal de sal, mayor será la percepción de salado. Y esto fue comprobado en varios estudios utilizando productos secos, principalmente snacks, donde hay una mayor dispersión de los cristales de sal. Consecuentemente, estará mejor distribuido en la lengua y la percepción de salado será mejorada. Y así, en este sentido, se podría utilizar menos sal en el producto. No obstante, cuando el tamaño del cristal de sal es disminuido, existe otra hipótesis de que se podría disociar mucho más rápido durante el procesamiento del producto cárnico debido al contenido de humedad bastante elevado de este tipo de productos. Entonces, como indica aquí, ¿no? El efecto puede ser comprometido en matrices con alta humedad. Y cuando los cristales de sal son disociados en el procesamiento, tal vez o la percepción de salado en el producto estaría disminuida, entonces no sería una alternativa así
que no sería factible. Aquí utilizamos sal micronizado con un tamaño menor bastante significativo, así casi 3 veces menor, donde la obtención de la sal micronizada fue bastante simple, utilizando una malla de un determinado diámetro, se tamizó la sal regular. Teniendo en cuenta este efecto de la matriz con alta humedad, lo que se hizo fue mezclar mitad de la sal micronizada con la grasa, en el sentido de proteger la estructura de la sal. Aquí tenemos, por ejemplo, el esquema. Mitad de la sal fue con la grasa y mitad fue con la carne, que sería ya para cumplir el rol de la sal o cumplir el papel tecnológico de la sal en los productos cárnicos, ¿no? Y este producto, que fue de 1% con sal micronizado, fue bastante comparable al producto con 1.5% con sal regular en los aspectos tecnológicos, en el aspecto sensorial, y se obtuvo un sabor salado bastante similar. Voy a presentar mayores detalles sobre esto. En el aspecto tecnológico, aquí están los tratamientos, donde la reducción de sal fue de 1.5 hasta 0.5. A una menor reducción de sal hubo mayores pérdidas por cocción y también mayores pérdidas de reducción de diámetro. No obstante, cuando se redujo hasta 1%, no hubo diferencias significativas. Así también no hubo diferencias en los parámetros de color, en el pH, y el sodio se redujo significativamente. Aquí tenemos, por ejemplo, este tratamiento convencional, vamos a decirlo, de 1.5% de reducción de sal, de concentración de sal, comparado al uso de sal micronizado al 1%, hubo una reducción bastante significativa, ¿no? De 0.74 a 0.45. No obstante, estos tratamientos fueron bastante similares, como se puede observar en este mapa sensorial, donde los elipses aquí se sobreponen. Cuando se sobreponen, quiere decir que son tratamientos similares. Y los atributos sensoriales aquí presentes o cercanos a estos productos, quiere decir que esos productos fueron caracterizados por esos atributos, los cuales son jugoso, grasoso, salado, sabroso, suave. Y por otro lado, se tienen los productos con menor concentración de sal, que fueron caracterizados principalmente como secos y que se asocia muy bien con las mayores pérdidas por cocción, que sería mayor pérdida de agua. En conclusión, se podía reducir 33% de sal utilizando sal micronizada sin afectar ningún parámetro de calidad. Más adelante, en un estudio que continuó, se determinó el efecto de la reducción de sal en el perfil sensorial dinámico. Como había explicado, cuando se mide el perfil sensorial dinámico, quiere decir que se mide durante la masticación, y el perfil de textura de las hamburguesas. Aquí, en esta fotografía se puede observar los tratamientos que fueron comparables en sabor salado. Tenemos a 1.5% de concentración de sal regular, comparado al de sal micronizado al 1%. Hamburguesas crudas y hamburguesas cocidas. Se puede observar aquí los cristales de sal, que después de la cocción disminuyeron de tamaño para el producto de 1.5%. Sin embargo, cuando utilizamos sal micronizado, que fue protegido por la grasa, se puede observar a los cristales que básicamente no disminuyeron de tamaño, incluso después de la cocción. Quiere decir que la grasa fue efectivo en la protección de la estructura de las partículas de sal. En consecuencia, tendría un efecto beneficioso en el sabor salado del producto. En la textura instrumental, cuanto más se disminuyó sal en el producto, la dureza disminuyó considerablemente, y también en la masticación. Pero en la elasticidad y la cohesividad no hubo diferencias. Estos serían los resultados de perfil sensorial dinámico, que sería la sumatoria de la percepción de todos los atributos sensoriales, donde aquí destaco, ¿no?, que el tratamiento con 1% de sal micronizado
tuvo una percepción de salado bastante similar, 0,32 versus 0,36, al tratamiento con 1,5% de sal regular. Y aquí indico eso, ¿no? Que la percepción de salado fue bastante parecida. Luego se investigó cuáles fueron los atributos que estuvieron relacionados con la aceptación del producto. En este lado se puede observar que estos atributos, la jugosidad y sabroso, estuvieron muy relacionados con la aceptación, y que los atributos sabor residual y seco tuvieron un aspecto negativo para la aceptación de la hamburguesa. Luego se hizo un análisis multifactorial donde se incluyó el análisis sensorial y el análisis de textura, donde estos atributos sensoriales, por ejemplo, salado, sabroso, sazonado, estuvieron muy relacionados con la aceptación, y también la dureza y la masticación estuvieron bastante relacionados con la aceptación del producto. Por otro lado, como se muestra aquí también, los atributos seco y sabor residual se relacionaron negativamente con la aceptación del producto. Concluimos que es posible reducir sal de 1,5 a 1% utilizando sal micronizada en vez de sal regular, sin comprometer los atributos sensoriales sabroso, jugoso, salado, condimentado, la dureza y la masticabilidad, los cuales se relacionaron directa o indirectamente con la aceptación del producto. Continuando con el aspecto de modificar la estructura de la sal, tenemos el aspecto de morfología. Esto sería la sal regular, y que varias empresas, principalmente Cargill, han desarrollado varias morfologías. Principalmente Cargill desarrolla la estructura piramidal. Hay varios estudios que vienen comprobando que estas estructuras aumentan la percepción de salado en productos principalmente secos, porque se tiene esa mayor dispersión, esa mayor adhesión en el producto, utilizando menor cantidad de sal. Sin embargo, en productos cárnicos aún no se viene utilizando. Hay pocos estudios y creo que merecen ser estudiados, ¿no? En este tipo de productos. El segundo aspecto sería sobre la reducción de grasa en productos cárnicos. El rol principal de las grasas en este tipo de productos sería formar emulsiones con las proteínas. Este sería un producto emulsionado, entonces es un aspecto bastante positivo de las grasas. Mejoran las características sensoriales, como el sabor, la suavidad y la jugosidad, y eso es bastante conocido, ¿no? Mejora el rendimiento a través de la retención de agua, menores pérdidas post-cocción, mejor el rendimiento económico, principalmente porque las grasas son mucho más baratas que la carne, entonces convendría utilizar bastante contenido de grasa en los productos cárnicos. ¿Por qué se necesita reducir grasas saturadas en los productos cárnicos? Como se muestra aquí en esta tabla, para varios tipos de productos cárnicos, el contenido de grasas saturadas es bastante elevado. No obstante, también se tiene un contenido bastante elevado de grasas o de ácidos grasos monoinsaturados, principalmente ácido oleico, ¿no? que tiene un aspecto positivo en la salud también. Entonces, no todo es negativo en los productos cárnicos. Sin embargo, la concentración de ácidos grasos poliinsaturados es bastante baja, ¿no? Es muy, muy baja en cualquier tipo de producto cárnico. Y considerando los tipos de poliinsaturados, el que más sobresale es el ácido graso omega 6, N6, sería el ácido graso linoleico. Y aquí existe una relación que está muy relacionada con una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que nos indica que la relación de omega 6 sobre omega 3 tiene que ser inferior a 4 para que sea más saludable. Pero aquí en todos los productos cárnicos la relación supera 4. Entonces, lo que se busca principalmente en la reformulación de productos cárnicos
es disminuir las grasas saturadas y disminuir esta relación de omega 6 sobre omega 3. Las alternativas para reducir grasas saturadas en los productos cárnicos, cité principalmente 5. El uso, por ejemplo, de residuos agroindustriales, que es lo que está muy a la moda hoy en día, el aprovechamiento de los residuos agroindustriales, que tienen una concentración de fibra bastante elevada. Las fibras sabemos que cuando son mezcladas con agua, podrían obtener una textura bastante similar a las grasas, principalmente inulina. Inulina es una fibra que se viene utilizando bastante en estudios, en reformulación de productos cárnicos. Se puede utilizar aceites vegetales que tienen una concentración elevada de omega 3, y también se pueden utilizar aceites de fuentes marinas, principalmente por el uso de EPA, DHA. También se podrían hacer emulsiones lipídicas, que serían la mezcla de aceites vegetales o la mezcla de vegetales con aceites de origen marino. Y lo que se viene utilizando últimamente, creo que en los últimos 2 años, en estudios en productos cárnicos, es el uso de oleogeles, que voy a presentar más adelante. Respecto al uso de residuos agroindustriales y aceites vegetales, este fue un estudio donde utilizaron hamburguesa bovina y redujeron el contenido de grasa animal de forma parcial, utilizando subproducto de la piña y aceite de canola. El subproducto de la piña fue procesado de esta forma. Fue liofilizado, fue realizada una molienda, tamizado para obtener una granulometría uniforme. Sin embargo, sabemos que la piña contiene una enzima llamada bromelina que degrada las proteínas de la carne, entonces eso tendría un aspecto negativo en la textura del producto cárnico. Entonces, básicamente lo que sería deshacer la estructura del producto. Entonces, estos autores lo que hicieron fue inactivar la bromelina a 100 grados Celsius por 2 horas. Y estos serían los tratamientos, ¿no? El subproducto de la piña fue utilizado en una concentración bastante baja, 1.5% de concentración, y el aceite de canola a 5% de concentración para estos tratamientos. Donde el producto convencional estuvo en una concentración de 20% de grasa animal, sería la grasa de cerdo o tocino, y los otros tratamientos fueron reducidos en 50% de concentración. Como resultados, tenemos el colesterol, que es un aspecto bastante importante para reducir grasa en los productos cárnicos. A medida que se redujo el contenido graso o se utilizó su producto de piña o aceite de canola, los niveles de colesterol disminuyeron significativamente. Bueno, no significativamente, pero se puede ver una disminución numérica aquí, ¿no? De que va de 82 hasta 73. Esto para la hamburguesa cocida. En la hamburguesa cruda, perdón. Para la hamburguesa cocida ya hubo cambios significativos. También existió esa tendencia, ¿no? De que los niveles de colesterol se redujeron significativamente cuando se redujo grasa animal en la hamburguesa. En el perfil de ácidos grasos, lo que aquí destaco es estos dos tratamientos, que sería el uso de aceite de canola y la mezcla de aceite de canola con su producto de piña, donde, por ejemplo, los niveles de saturados iban de 32 hasta 30, y aquí hubo una disminución hasta 26, ¿no? Para estos tratamientos. Ya es una reducción significativa. Los niveles de ácidos grasos monoinsaturados también aumentaron cuando se utilizó aceite de canola, principalmente, ¿no? Porque el aceite de canola tiene una concentración bastante elevada de monoinsaturados. También se aumentó el nivel de poliinsaturados, que va desde 12, 13 hasta 16 para estos productos. La relación de poliinsaturados sobre insaturados, que tendría que ser mayor, que fue de 0,41, 0,42 hasta 0,64, se aumentó. Y aquí la relación que iba comentando de omega 6 sobre omega 3, que aquí en los productos fue bastante elevado, que
que fue de 25, 23, hasta una reducción de 7,64. Ya es una reducción bastante significativa, a pesar de que no se alcanzó hasta un nivel de 4, que es el número límite para obtener un producto cárnico más saludable, ¿no? En el producto cocido se obtuvo la misma tendencia. Sabemos que cuando el producto se cocina, hay una concentración de los componentes, y esto se vio reflejado en la concentración de omega 6 sobre omega 3, que fue de 8 para estos productos. No obstante, fue significativo, bueno, así, bastante menor a los otros tratamientos. Aquí fue de 8, pero aquí en el producto crudo fue de 7, ¿no? Debido a ese efecto de que en el cocimiento se aumenta la concentración de los componentes. Esos mismos autores continuaron el estudio y reportaron el aspecto físico-químico y sensorial de estas hamburguesas. Cuando se utilizó el subproducto de piña, hubo una disminución significativa de las pérdidas por cocción. Se puede ver que aquí fue bastante menor, que sí que retiene la humedad, retiene el agua, la grasa en el producto cárnico. Y aquí se ve reflejado eso, ¿no? Que la retención de humedad fue elevada cuando se utilizó piña, aquí y aquí. Y la retención de grasa también fue bastante elevada, ¿no? La reducción de diámetro también fue menor cuando se utilizó el subproducto de piña. Y esto principalmente se debe al efecto de las fibras que contiene el subproducto de la piña. No obstante, en las propiedades de textura, cuando se disminuyó la grasa en el producto, hubo un aumento significativo de la dureza en el producto y en la cohesividad también. Obviamente también en la masticabilidad, ¿no? Entonces, esto tal vez podría ser un aspecto negativo cuando se reformula el producto cárnico utilizando su producto de piña y aceite de canola. El perfil sensorial, este es un mapa donde tenemos el producto convencional, que está muy relacionado con estos atributos sensoriales: sabor de hamburguesa bovina, textura, jugosidad, etcétera, ¿no? No obstante, se puede ver que este producto sería PC, que sería el uso de aceite de canola mezclado con el subproducto de la piña, tiene un olor a hamburguesa y está bastante cercano al producto convencional. Quiere decir que se podría reformular, se podría obtener un producto cárnico más saludable, menor contenido de grasa, utilizando aceite de canola en conjunto con el subproducto de piña. El uso de aceites en los productos cárnicos, obviamente, se utilizaría para mejorar el perfil lipídico de los productos cárnicos. No obstante, cuanto mayor es el uso, hay un mayor riesgo de oxidación lipídica debido al factor de la insaturación que tiene la cadena del ácido graso. Cuanto mayor es la insaturación, mayor es la oxidación lipídica. Pero para resolver este problema, algunos autores, por ejemplo, estos autores, publicaron este estudio o esta revisión donde recomiendan el uso de la microencapsulación de aceites saludables para incorporar en productos cárnicos. Básicamente la microencapsulación es utilizar biopolímeros, pueden ser proteínas, pueden ser carbohidratos, que forman una estructura muy parecida a la célula, donde en su interior contiene las gotículas de aceite en este caso, ¿no? Entonces, se estaría protegiendo de factores externos, principalmente para que no aumente la oxidación de los aceites, y así tendría un beneficio nutricional en los productos cárnicos. Los aceites de fuentes marinas son ricos en ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, principalmente el ácido eicosapentaenoico y el docosahexaenoico. Y existe un interés bastante grande de utilizar estos tipos de aceites en productos cárnicos porque tienen una relación con la salud bastante directa. Por ejemplo, el EPA, el DHA actúa sobre el cáncer, la depresión,
la resistencia a insulina, obesidad, etcétera, etcétera. Son tipos de ácidos grasos bastante saludables, ¿no? Entonces su incorporación en los productos cárnicos podría ser una alternativa para obtener un producto cárnico o un alimento más saludable, ¿no? En este contexto, hemos desarrollado un ingrediente funcional utilizando el método de encapsulación denominado coacervación compleja, que sería formar micropartículas a través de interacción electrostática entre una proteína y un polisacárido. En este caso utilizamos proteína aislada de soya e inulina. ¿Por qué utilizamos estos biopolímeros? Porque su uso en productos cárnicos se viene destacando porque podría ser buenos sustitutos de grasa. Entonces, utilizamos estos polímeros para encapsular aceite de pescado. Aquí se pueden ver, por ejemplo, las micropartículas que tienen forma más o menos esférica. Aquí también se puede ver en esta micrografía por microscopía, donde en su interior se puede observar a las gotículas de aceite de pescado. No obstante, para determinar la eficiencia de estas micropartículas, lo que se hizo fue someterlos a estrés de pH y temperatura, que serían condiciones similares a procesamiento y tratamiento térmico de la hamburguesa. Y aquí la retención del aceite se vio mejorada cuando utilizamos transglutaminasa, que es una enzima, es una ligasa que brinda resistencia a la proteína aislada de soya en este caso, ¿no? Entonces, cuando hay una mayor resistencia, hay una menor liberación de aceite de pescado. Por consecuencia, la oxidación la oxidación se vería reducida en el producto cárnico o cuando se almacena también a las micropartículas. La incorporación de estas micropartículas es una investigación en progreso que vengo desarrollando en mi doctorado, donde se está dando enfoque a la reducción de sal. Tenemos dos tratamientos, no sé si recuerdan que mostré los estudios, donde estos dos tratamientos fueron bastante similares. Entonces, se tiene el aspecto de reducción de sal y la incorporación de aceite no encapsulado o aceite libre y aceite encapsulado, donde varias características van a ser evaluadas. Tenemos otra forma de reducir grasa en productos cárnicos que sería el uso de emulsiones lipídicas. En este estudio que reportamos, utilizamos mortadela como modelo, donde obtuvimos una mezcla óptima de lípidos utilizando aceite de canola, concentración de 50%, aceite de oliva en 30% y aceite de pescado. Se obtuvo una relación bastante elevada de poliinsaturados sobre saturados y la relación omega 6 sobre omega 3 estuvo por debajo de 4. Se obtuvo un valor de 2.30. Entonces es un aspecto nutricional bastante positivo. Seguidamente lo que se hizo fue realizar una preemulsión. Se optimizó una preemulsión en el sentido de obtener una textura adecuada de la mortadela, donde utilizamos la mezcla de estos lípidos en 30%, alginate de sodio y concentrado proteico de leche, que serían los agentes que ayudarían en la emulsificación de los lípidos. Y esto adicionamos en una cantidad determinada de mortadela, ¿no? Entonces, la preemulsión disminuyó la dureza de la mortadela. No obstante, tenemos el aspecto sensorial también que se tendría que determinar en un futuro estudio, ¿no? Para ver si realmente es efectivo la obtención de este tipo de emulsión. Finalmente, en reducción de grasa tenemos el uso de oleogeles, que es una nueva estrategia. Este estudio se publicó este año. Sería una nueva estrategia para obtener productos cárnicos más saludables. Los oleogeles básicamente son mezcla de aceites saludables con agentes estructurantes con textura similar a la grasa. Entonces, lo que se obtiene principalmente es obtener un ingrediente que sea bastante similar a la grasa animal en términos de textura. No, los ingredientes estructurantes que se utilizan son monoglicéridos, ceras, fitoesteroles y etilcelulosa. No obstante, esos autores indican que existen desafíos a ser enfrentados al futuro,
donde se tendría que utilizar, por ejemplo, organogeles basados o polímeros de grado alimenticio, nuevas metodologías para obtener los organogeles, y también utilizar antioxidantes, ¿no? Porque también el uso de organogeles no garantiza una estabilidad oxidativa de los lípidos. Se tendría que ver el efecto sinérgico de antioxidantes. En este estudio, por ejemplo, utilizaron aceite de sésamo que fueron mezclados con ceras de la abeja, que producen la abeja, y aplicaron en hamburguesa para reemplazar la grasa animal. Aquí el mejor tratamiento que obtuvieron en ese estudio fue Ologel con 10% de cera, 10% respecto al peso del aceite, y fue enfriado a 4 grados Celsius, ¿no? Para obtener la textura adecuada. Entre los aspectos positivos se obtuvo una reducción de la dureza en la masticabilidad, disminución de las pérdidas post-cocción, y fue aceptable por el panel sensorial. No obstante, hubo un aumento de la oxidación lipídica, y aquí se tendría que hacer uso de los antioxidantes, ¿no? En este sentido, ya vamos al tema de los antioxidantes. Los principales antioxidantes utilizados en productos cárnicos son los de origen sintético, el BHA, BHT principalmente, que son conocidos por tener efectos tóxicos en alimentos en elevadas concentraciones. Sin embargo, existe la alternativa o la tendencia de utilizar hoy en día antioxidantes naturales, que son conocidos por proteger el ADN, a los lípidos y proteínas de agentes oxidantes, por ejemplo, las sustancias reactivas al oxígeno. ¿Y de dónde podemos obtener estos extractos? Estos antioxidantes serían de los extractos vegetales, que se pueden obtener en las hojas, semillas, cáscara, flores, corteza, etc. Son mezclas de compuestos bioactivos, principalmente son polifenoles que tienen un beneficio para disminuir la oxidación lipídica y que se pueden obtener por diversos métodos de extracción. Y aquí hay diversos estudios donde se busca principalmente optimizar la extracción de los antioxidantes naturales. Aquí quería destacar que la Amazonía, tanto de Perú, de Brasil, cuanto de Ecuador, hay una diversidad bastante amplia de frutos que podrían ser aprovechados para el uso en la industria, ¿no? Como antioxidantes. El camu camu, por ejemplo, es un producto que se procesa bastante en la región amazónica del Perú. Sin embargo, no se está haciendo nada con la cáscara. Simplemente se utiliza para alimentación de ganado o de cerdos, pero la concentración de compuestos bioactivos es bastante elevada en la cáscara principalmente. Entonces, hay una escasez de estudios del uso de estos antioxidantes en alimentos. Hay estudios reportados sobre beneficios en la salud, pero el uso de los antioxidantes extraídos en alimentos es bastante escaso, ¿no? Los antioxidantes naturales en productos cárnicos, los métodos los más utilizados en investigación son los antioxidantes de romero, orégano y cáscara de maní. De hecho, la Unión Europea ya en su legislación incluye como antioxidante natural al romero, que ya sería bastante positivo, ¿no? para esos países. En Brasil, por ejemplo, el uso de antioxidantes se especifica al alfa-tocoferol y mezcla concentrada de tocoferoles. También se puede utilizar colorantes que tendrían una acción duplicada, que sería como colorante y antioxidante. Se podría utilizar cúrcuma, carotenos, achiote, ojo de beterraga, entre otros, ¿no? Entonces, al momento de reformular un alimento o un producto cárnico, se tendría que tener en cuenta si es potencialmente o si es viable su uso en la industria. Este estudio que ya había presentado, que sería el uso de su producto de piña, en la oxidación lipídica se puede observar, tanto para la hamburguesa cruda cuanto cocida, una disminución de la oxidación lipídica en el producto.
que sería este tratamiento, ¿no? En la hamburguesa cocida también, en 120 días de almacenamiento del producto. Es decir, que además de su papel como sustituto de grasa, también tiene un papel antioxidante el subproducto de piña. El uso de guayaba, en este estudio utilizaron guayaba en salchichas, donde las hojas de guayaba fueron, o los antioxidantes fueron extraídos con etanol. Pasó por un proceso de extracción, filtración, evaporación del etanol y se obtuvo el extracto antioxidante, que fue utilizado en concentraciones de 3.000 a 6.000 partes por millón en base a la grasa, y fue comparado con un control sin uso de antioxidantes y el uso de 200 partes por millón de BHT, que sería el antioxidante artificial, durante un tiempo de 14 días de almacenamiento. En la capacidad antioxidante total se puede observar que el menor tratamiento fue el control, menor capacidad antioxidante para el DPPH, sería un método de medir capacidad antioxidante, y este sería otro método, que sería el FRAP. Aquí se obtuvo el mismo comportamiento, ¿no? Seguidamente se obtiene el antioxidante natural a 3.000 partes por millón, bastante similar al producto control, y aquí también, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que convendría utilizar antioxidante artificial o antioxidante natural a partir de 4.000 partes por millón en salchichas. En la oxidación lipídica, obviamente el producto con mayor oxidación lipídica sería aquel sin uso de antioxidante, que sería el control. Obtuvo un pico máximo en el día 7 en el índice de peróxidos, y en los compuestos de oxidación secundaria, que sería TBAS, también se obtuvo un crecimiento lineal. Seguidamente se tiene esa misma tendencia, ¿no? de que el uso de antioxidante natural a 3.000 partes por millón fue bastante similar al producto control. Y aquí también se concluye, ¿no?, de que se tendría que utilizar antioxidante artificial, o en todo caso antioxidante natural de las hojas de la guayaba a partir de 4.000 partes por millón. Y esto tendría un beneficio, ¿no?, de utilizar antioxidante natural en vez de antioxidante artificial. En los parámetros de color, el comportamiento fue bastante similar para la luminosidad, pero el tratamiento con 4.000 partes por millón fue más luminoso a los 14 días de almacenamiento. Cuando es un producto más luminoso, quiere decir que es menos oscuro. Entonces, podría ser beneficioso desde el punto de vista sensorial. La intensidad de rojo fue menor para el tratamiento control, quiere decir que fue menos llamativo, por así decirlo, en color rojo. Y el producto con mayor intensidad de rojo hasta el día 7 fue con antioxidante artificial. No obstante, a partir del día 7, el producto con mayor intensidad de rojo fue el tratamiento con 4.000 partes por millón de antioxidante natural. En este otro estudio utilizaron achiote, norbictina, que ya fue un producto comercial, también se utilizó en salchichas, y fue comparado con otros pigmentos naturales y también con eritorbato de sodio, que sería antioxidante artificial, durante un periodo de almacenamiento de 45 días. Aquí se puede ver las diferencias en el color, son diferencias bastante notorias. El control con el tratamiento con eritorbato fue bastante similar. Esta sería con licopeno, norbixina, zeaxantina y caroteno. Y aquí va a depender mucho de la preferencia del consumidor, ¿no? ¿Cuál sería el tipo de producto? ¿Cuál sería el tipo de color que estaría prefiriendo, ¿no? En la textura instrumental, los tratamientos con menor textura fueron aquellos de norbixina y zeaxantina. Tal vez sería bastante positivo desde el punto de vista sensorial obtener un producto con menor dureza, y aquel con mayor dureza fue aquel con eritorbato de sodio, antioxidante artificial. En la oxidación lipídica, la misma tendencia, producto con norbixina y zeaxantina fueron los productos con menor oxidación lipídica. Incluso el eritorbato obtuvo bastante oxidación comparado a estos tratamientos.
O sea, sería beneficioso utilizar estos antioxidantes naturales respecto a otros tipos de antioxidantes o colorantes, o el uso de antioxidante artificial, ¿no? Que sería el hidrotorbato de sodio. También en este estudio utilizaron achiote en hamburguesas de cerdo, donde las semillas de achiote secas fueron molidas y tamizadas, y utilizaron 0.05% de concentración. Se comparó con el hidrotorbato de sodio, y estos autores lo que hicieron fue combinar estos dos antioxidantes durante un periodo de almacenamiento de 120 días a menos 18 grados Celsius. En la oxidación lipídica se obtuvo que el producto con mayor oxidación fue el producto control sin uso de antioxidantes, y este tratamiento que tendría una oxidación, digamos, un poquito mayor, sería aquel de utilizando solamente el achiote a 0.05. Y esto tiene una explicación, ¿no? De que aquí, por ejemplo, los niveles de vixina en el achiote fue menor en el tratamiento de 0.05, pero cuando se mezcló el achiote con el eritorbato, los niveles de vixina aumentaron. Quiere decir que existe un efecto sinérgico de que el eritorbato de sodio protege el antioxidante natural, la vixina, y cuando se tiene más vixina, obviamente se va a tener un mejor poder antioxidante en el producto. Bien, finalizando, voy a realizar un resumen, principalmente 3 puntos, donde los consumidores buscan opciones de alimentos más saludables, como había presentado, y aquí está la novedad de la caracterización de productos cárnicos, ¿no? Que la caracterización sensorial debe incluir la voz de los consumidores. Obviamente es necesario el uso de técnicas sensoriales para este fin. Los productos cárnicos pueden ser saludables a través de la reducción de sal y grasa y el uso de antioxidantes naturales, como había presentado. Y para este fin existen diversas alternativas de desarrollo de productos cárnicos saludables, los cuales se acoplan a la disponibilidad de recursos existentes y a la legislación. Y esto está más que todo enfocado al uso de antioxidantes. Se tendría que ver cuáles son los aspectos de legislación para el uso de estas alternativas de ingredientes, ¿no? Finalmente quería presentar a la Universidad de Sao Paulo, que es donde vengo realizando el doctorado, principalmente en esta escuela, que sería la escuela de la USP, Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz. Gracias a esta escuela, la Universidad de Sao Paulo fue considerada como la 5ª mejor en ciencias agrarias en el mundo en el año 2017. Entonces, es un orgullo estar aquí, ¿no? Está ubicado en la ciudad de Piracicaba, que está en el interior del estado de Sao Paulo. Tiene lugares turísticos, y uno de ellos es la propia escuela, ¿no? Es un lugar bastante bonito y todos están invitados a visitar. Quería presentar al laboratorio donde pertenezco, es el Laboratorio de Calidad de Procesamiento de Carnes, donde tenemos la siguiente línea de investigación en productos cárnicos saludables, el uso de antioxidantes naturales, utilizamos pimienta rosa, residuos agroindustriales, extractos de hongos comestibles. La reducción de sodio, utilizamos cloruro, sal micronizado, extractos de hongos, reducción de grasas saturadas, ahí utilizamos las micropartículas que vengo desarrollando, residuos agroindustriales, el uso también de prebióticos y probióticos, que es una línea que también venimos utilizando, ¿no? Quería agradecer a la invitación, el Congreso, a todos los encargados. Estoy muy honrado por ser parte de este magno evento. Quería agradecer también al Fondesit, que es la institución que financia mi investigación en Brasil, a la Universidad de Sao Paulo, a la ESALQI y a mi laboratorio, ¿no? Y aquí les dejo mi email para cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Agradecemos la excelente participación del ingeniero Juan Darío Ríos, exponente internacional con el que hemos contado en esta mañana como parte de este importante congreso.
Vamos a dar paso a las preguntas. Recordamos a los participantes que las preguntas las pueden realizar a través de la vía del chat. Y de igual manera también contamos con nuestro canal de YouTube, en donde también tenemos importantes preguntas que realizarle al ingeniero Ríos. Vamos a iniciar con las preguntas formuladas en nuestro canal de YouTube. La primera pregunta nos la realiza el doctor José Mira Vázquez y nos dice: para evitar el uso excesivo de ácidos grasos saturados de origen animal, ¿con qué se podría reemplazar en productos cárnicos? Bien, como había mostrado, ¿no? Se podría utilizar aceites vegetales o aceites de origen marino, como son el aceite de pescado o el aceite de algas marinas. No obstante, aquí se tiene este riesgo, ¿no? De que cuando utilizamos este tipo de aceites, existe una mayor oxidación lipídica en el producto. Y ahí, como había presentado, se podían utilizar diversas tecnologías, como la encapsulación, la microencapsulación. Entonces, con la microencapsulación, lo que se hace es proteger al aceite de factores externos que incentivan la oxidación. Y también se podría utilizar antioxidantes, ¿no? Antioxidantes naturales principalmente, que tienen un poder antioxidante bastante elevado. Entonces, se tendría que utilizar eso y ver el efecto en los parámetros de calidad de los productos cárnicos, ¿no? Entonces, eso sería. Muchas gracias, ingeniero. Del chat en la sala de Zoom tenemos una pregunta formulada por la ingeniera Paola Argüello, quien nos dice: buenos días, con base en las investigaciones de antioxidantes, ¿es posible usarlo sustituyendo a los artificiales? ¿Existe alguna limitante en su uso respecto al de normativa? Sí, bueno, no sé cómo es en Ecuador, no tuve la oportunidad de ver la legislación, pero presenté el caso, por ejemplo, de Brasil, la Unión Europea. En la Unión Europea lo que permite es el uso de romero. Entonces, romero a una determinada concentración se podría utilizar por ley en alimentos. Ya el caso de Brasil está limitado al uso de otros, se puede utilizar, por ejemplo, achiote. No sé si en Ecuador se conoce como achiote, que es un colorante bastante utilizado en la industria alimentaria y que tiene también un poder antioxidante bastante elevado. Entonces, se tendría que ver el aspecto de legislación, ¿no? Entonces, aquí hay un campo bastante amplio, no solamente la parte académica, sino también la parte gubernamental, donde se tendría que incluir estos antioxidantes de origen natural en el procesamiento de los alimentos. Y creo que hay un camino bastante largo por recorrer en este sentido. En Brasil, por ejemplo, hay muchas investigaciones. Sabemos que Brasil es un país con bastantes recursos. Hay muchas investigaciones en el uso de antioxidantes naturales en alimentos. No obstante, todavía hay esa brecha, ¿no? De incluir estos antioxidantes y la concentración adecuada en los alimentos. Principalmente lo que se busca es ver que los antioxidantes utilizados no tengan ningún efecto tóxico. Entonces, lo que se tendría que determinar también es eso, ¿no? Determinar la toxicidad del nuevo antioxidante que se viene proponiendo. Gracias, ingeniero. Desde nuestro canal de YouTube nos menciona Joana Reynoso: ¿cuál de los ingredientes alternativos para la reducción de sodio recomienda usar y cuál es el más rentable? Por un tema de costo, yo recomendaría utilizar sal de estructura modificada, de tamaño reducido, que vengo realizando en mi doctorado, porque es un proceso bastante simple de obtener. Simplemente lo que se hace es tamizar. Lo que se podría hacer también es triturar a la sal, y posteriormente se tendría que también tamizar para obtener un tamaño uniforme, ¿no? Y también por un tema de legislación, convendría utilizar ese tipo de sal,
Si nos vamos, por ejemplo, al uso de cloruro de potasio, en Brasil no está especificado su uso, en Perú tampoco. No obstante, existen productos comerciales que se basan en el uso de cloruro de potasio en Estados Unidos. Entonces, en ese país ya está permitido el uso de cloruro de potasio, pero en países como Brasil, Perú, no se podría plasmar, ¿no?, en la industria. Entonces, la, la alternativa más viable sería reducir sal a través de la disminución del tamaño, ¿no?, como había presentado en el estudio de caso en hamburguesa, ¿no? Gracias, ingeniero Juan. Tenemos una pregunta en nuestra sala de Zoom. El ingeniero Jesús López nos dice, ¿cómo afecta la combinación de antioxidantes naturales en productos cárnicos sobre la difusión, resorción y degradación de las matrices cárnicas? Es un tema bastante complejo. Realmente no podría responder porque no es un tema que estudio, ¿no? Ya es un tema de ingeniería de alimentos. No vi un estudio que enfocan estos aspectos. Sin embargo, cuando se utilizan concentraciones bastante bajas, que es el caso de los antioxidantes, creo que no tendría un efecto significativo. Si nos vamos a un aspecto, digamos, macro, el uso de antioxidantes a una concentración menor a 1% no tendría un efecto en la textura, por ejemplo, ¿no?, en la dureza. Entonces, creo que voy a colocar la hipótesis de que no tendría un efecto negativo, ¿no?, en estos parámetros. Principalmente la degradación de las matrices cárnicas, como el ingeniero indica ahí, ¿no? Muy amable, ingeniero Ríos, por haber contestado a todas nuestras preguntas y a las preguntas realizadas también, como repito, a través del canal de YouTube, en donde está siendo retransmitido este importante congreso. Agradecemos por su presencia, por su valiosa exposición de parte de la Facultad de Ciencias Pecuarias y la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.